He aquí el barro del que fueron hechos mis abuelos y mis padres, del mismo que estoy hecho yo, al que he de volver. Pero después de haber entregado lo mejor de mi esfuerzo, ahora siente la sensación indefinible de estar naciendo nuevamente del fondo de la madre tierra. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a las charlas que hacemos mensualmente con el Museo de la Ligua. Les doy la cordial bienvenida a esta tarde de jueves. Estoy con grandes invitadas a mi lado, pero primero quiero presentar esta charla que se ha venido posponiendo por lluvias, por diferentes motivos, pero por fin podemos concretarla. Y esta charla apunta justamente a una tradición de cerámica que ustedes a lo mejor no conocen, y en esta charla vamos a iluminar, vamos a hablar un poco de esta tradición alfarera de mujeres dada en Granadillo, ya en Vallehermoso. Quiero también contarles que es una charla que se está transmitiendo de manera online, así que a toda la gente que nos están siguiendo, si tienen alguna pregunta, una consulta o alguna sugerencia, que nos escriban online y nosotros vamos a estar leyendo sus preguntas al final de esta charla. Pero voy a partir, esta charla se llama Tazón de Granadillo, Patrimonio Inmaterial de la Ligua, y voy a partir presentando a mi invitada. Voy a partir por Elizabeth Riquelme Martínez. Ella es escultora dedicada a rescatar y mantener vivo el uso del tazón de Granadillo. Su labor ha sido fundamental para preservar esta tradición, transmitiéndola a nuevas generaciones y garantizando su continuidad como parte del patrimonio cultural de la Ligua. También quiero presentar a Elena Molina Miranda. Ella es amiga del Museo de la Ligua. Ella es licenciada en Educación, profesora de Artes Visuales y magíster en Arte con mención en Patrimonio de la Universidad de Playa Ancha y Ciencias de la Educación. Desde 1999 se ha dedicado a la investigación de la cerámica local y en el año 2000 obtuvo un fondar regional con el proyecto Rescate Alfarero de la Quebrada de Granadillo. Actualmente se desempeña como encargada programática en el SECREA de la Ligua, destacándose por su labor en el rescate de la tradición alfarera femenina en la Quebrada de Granadillo, Vallehermoso. Bienvenidas al Museo de la Ligua. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación de conversar de esta tradición, para comentarle a toda la gente que está conectada online de qué trata esta tradición que nos tiene súper orgullosos y que el museo también se ha estado conectando desde mucho tiempo con esto. Y quería partir haciendo una pregunta a ustedes dos, sobre todo sobre el origen de la tradición, partiendo con esta pregunta. ¿Cómo podríamos compartir, podrían compartirnos sobre los orígenes de la tradición del tazón de Granadillo y desde cuándo se tiene conocimiento de esta práctica? ¿Quién empieza? Cualquiera que pueda contestar. Bueno, yo de los 9 años yo me di cuenta en la casa porque mi mamá siempre lo usó.
Lo usaba la abuelita antes y ahora después empezó mi mamá. Y de ahí después yo, pues, y de mi hermana nadie más lo hizo, solamente yo. Elizabeth, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde vienes? De la Quebrada Granadillo. Perfecto. Entonces, ¿tú recuerdas que muy niña ya tenías conexión con este...? Yo a los 9 años empecé a aprender a usar el tazón. Perfecto. A hacer el pan y a asarlo todo, porque yo me quedaba con mi hermano chico. Porque mi mamá salía a trabajar y yo me quedaba ahí haciendo las cosas y tenía que hacer pan todos los días. Elizabeth, uno habla del tazón como una pieza fundamental y que da como la identidad a esta tradición, pero otro tipo de piezas que se fabricaban en ese entonces. Sí, pues tinajas de agua también para guardar agüita en las tinajas y ollitas, pues, las ollas de greda que hacían también para hacer los porotos. Tenían unas ollas de greda grandotas para hacer comida. Una tía mía tenía, pues en la casa nosotros nunca tuvimos de esas ollitas. Ya. Y unos platitos chicos que para hacer los pasteles. Pastel de choclo hacían en unos que le llaman como librillo en este caso, sí, son como esos como pucos, podrían decirle, pues que eran estos platitos hondos. En Pomaire se los venden esas cosas ahora, pues aquí no las hacen. Antes hacían, ahora no. Pues. Perfecto, Elisa. Elena, bueno, Elizabeth es la que ha estado conectada con esta tradición, nació viendo esta tradición, pero tú te encontraste desde otra forma esta tradición. Si me puedes comentar, ¿desde cuándo tú tienes conexión con esta tradición de Granadillo? Bueno, antes que nada agradecerte, Robin, por la invitación a la Luchita y a mí, porque en realidad para nosotros es una oportunidad también de difundir una pieza tan valiosa en realidad y que tiene algo, una conexión muy especial. En todo caso, solamente aclararte que Levi Strauss dice, ¿no es cierto?, sobre la loza celosa, que en América del Sur la tradición alfarera la llevaban las mujeres. Entonces, lo que ocurre aquí en Granadillo es muy propio de las mujeres, o sea, de las mujeres de América del Sur. ¿Ya? Entonces, eso para empezar, porque ahí se generan muchas prescripciones, muchos mitos, muchas leyendas en torno a la confección alfarera. Pero principalmente es de la mujer en el hemisferio sur, al menos de América, prehispánica. Respecto al tazón, a nosotros el tazón, bueno, yo la verdad me gustaría que pusiéramos bueno, yo hice una pequeña presentación muy sencilla conectando un poco los hitos de nuestro territorio con los hitos también de Granadillo, y que tiene que ver fundamentalmente con que en la tercera diapo, por favor, no, parece que es la siguiente. Bueno, ahí lo que pongo es una línea de tiempo, más que nada a propósito de tu pregunta, Robin, que tiene que ver con desde dónde sale, cómo encontramos el tazón. Yo lo que hago es un ejercicio muy práctico y que tiene que ver con que encontramos que hay en las dunas de Longotoma, que todos conocemos las dunas de Longotoma, ahí se encontraron piezas de cerámica. Luego hay un cementerio en Vallehermoso, estamos hablando de entre el 800 y el 1400 después de Cristo, también hay piezas cerámicas. Entonces uno dice, ¿en qué momento comenzó a hacerse cerámica acá en el territorio? Esa parte no está tan clara, pero sí lo que tenemos más claro es que ya una vez que se hace la hacienda de Ingenio en el 1549 después de Cristo, ahí ocurre que ahí se juntan, se reúnen muchos indígenas, ¿no es cierto? Y personas que ya tenían la práctica alfarera probablemente, pero que nosotros no tenemos, digamos, manera de probarlo. Avanza otra, por favor, Alejandro, ¿verdad? Y luego está la fundación de la Ligua, donde ya tenemos una doctrina, ¿no es cierto? Aquí se instala la Ligua porque hay una iglesia, pero además, luego, muy reciente, unos 200 años, o menos, unos 30 y tantos años, yo saqué la cuenta, es que está la creación del pueblo de Varas. La creación del pueblo de Varas son, donde pertenece la Quebrada de Granadillo y que corresponde al pueblo de indios, son personas que vienen de la hacienda de Puyay. Y de la hacienda de Puyay seguramente habían antiguos habitantes de acá que ya sabían trabajar la arcilla. Pero ocurre un fenómeno muy especial porque se encapsula ese proceso en Granadillo. Y ese proceso se encapsula hasta siglo XX. O sea, estamos hablando de muchos años. O sea, si pensamos en la creación del pueblo de Varas de 1700 ya algo, ya había gente que tenía esa tradición, que ya sabía hacer alfarería, pero que luego la lleva
y que algo muy mágico encuentro yo que ocurre en Granadillo, que logran encapsularse y generar entonces una tradición alfarera. Esa tradición alfarera de alguna manera, a mí Arturo Quesada fue la persona que me dijo, Elena, ¿sabes qué? El grupo Yacas había notado que en algún momento había muchas piezas de cerámica en las casas de Granadillo afuera. Entonces eran unas piezas hermosas. Yo después las fui a conocer y les tomé fotos. Como dice aquí la Luchita, habían jarras de agua, había unas fuentes tremendas de arcilla. Y en ese proceso de investigación, si hubo una tradición alfarera en Granadillo, es que me encuentro con el tazón. Y creo que el desafío nuestro es justamente saber de dónde viene el tazón, ¿ya? Lo que pude comprobar en ese proceso fue que hubo efectivamente una tradición alfarera, dado que se cumplen pasos que distintos autores mencionan como necesarios para saber si hay una tradición, que tiene que ver con una veta donde se saca la arcilla, que es en Guayaquilín. Luego tiene que ver con el proceso de depuración de la greda. Luego tiene que ver con cómo los guardan, después el proceso de levantamiento de la pieza, el secado y la quema, que es una quema también tradicional con bosta de vaca. ¿Y quién me entregó esa información? Fue una señora, una informante clave, la señora Elba Saavedra, que era una ceramista de Granadillo. Pero de ese tamba que tú resumes con mucha claridad, es básicamente antes de la ligua, o sea, la tradición ceramista viene de una tradición indígena que se mantiene con la encomienda y, como dice Milton en su libro, hay como un relicto, hay como una cápsula del mundo indígena que queda en la Quebrada de Granadillo como una tradición alfarera. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con otras tradiciones alfareras que a lo mejor la gente conoce más, como Pomaire, como Quinchamalí? ¿Cómo caracterizarías tú esta tradición alfarera propia acá de la Ligua de Vallehermoso? Bueno, un elemento que respecto a Pomaire también la cerámica eran las mujeres, solo que en algún momento de su historia, de la alfarería de Pomaire, porque cuando investigué sobre Granadillo, tuve que investigar sobre otros lugares donde se hacía cerámica como Toconce, ¿no es cierto?, en el norte, o como era en Pomaire, o como en Quinchamalí, como dices tú, ¿no es cierto?, o Pilén, que también hasta el día de hoy conserva la tradición alfarera, y que misteriosamente en Granadillo no se conservó. Ahora, en Pomaire sí, se conservó porque además ahí ingresó la mano masculina, ¿ya? Y ahí hicieron unos tremendos hornos, ¿no es cierto?, industriales, o sea, no son industriales, pero sí son hornos muy grandes, introdujeron además el torno alfarero en Pomaire. Como técnicas más, como por decirlo, europeas, por decirlo. Totalmente. Sin embargo, en Pilén, en Quinchamalí, se mantuvo la tradición alfarera en manos de la mujer. Y por lo tanto también tiene otra, en este caso, cuando la mujer hace alfarería, lo hace en otras escalas, digamos, ¿no? Porque cuando la Luchita nos habla de esas fuentes grandes donde cocinaban, eran ollas grandes, se demora mucho tiempo en hacer una sola pieza. Entonces, claro, son piezas únicas que te demoras mucho tiempo en hacer, porque no solo la levantas, sino además tienes que preparar la arcilla, y los hombres participaban en ese proceso yendo a buscar la arcilla, pero no haciendo lo demás, ¿ya? Eso es algo también muy, muy propio de acá. ¿Qué es lo que nos diferenció? Fue eso, yo digo principalmente la comercialización, porque casi todo el proceso digamos, de recolección de la arcilla, de levantamiento, de guarda, de depuración, de quema, es muy parecido, con algunas diferencias, por ejemplo, en caso de Quinchamalí, que ellos además, para darle ese color negro, le agregan, o sea, le ponen ahí bosta de caballo, que lo deja finalmente negro, y además le ponen esas incisiones blancas que son hermosas, que son muy propias de Quinchamalí. Pero acá la tradición, más que ser en términos de colores, es más bien escultórica, encuentro yo, porque logra, digamos, tamaños muy grandes, muy ricos, que pueden ser repetitivos, pero que son únicos, ¿ya? Exacto. Eso diría. Entonces, acá algo pasó en Granadillo que no se comercializó. No sé si la Luchita nos podría decir si ella logró ver esa comercialización en Granadillo. No, porque muy pocas las señoras que le vendían a mi mamá, si no se las regalaban. La señora Zunilda, ella siempre le vendía a veces. Y la señora Blanca no, le decía, Quelita, tengo un tazón, si lo quiere llevar. Se lo llevaba a mi mamá, porque tenía 2 o 3 a veces, porque si se le quebraba uno ya tenía otro. Pero entonces, no era el sustento principal de la familia el tema del tazón, o sea, subsistían de otra forma, la agricultura, pero el tazón era
Básicamente Era- algo que coproducían, pero no era necesariamente vendido, sino que podía ir intercambiándose con Sí, pues otras también cosas, lo cambiaban por trigo, por harina, como el por cualquier trueque. cosa uno hacían los cambios. Algo adelantaste tú, Elena, con respecto a que esta tradición se depositó en mujeres que tú, a partir de la investigación y entrevista en el lugar, empezaste a darte cuenta que ellas tenían esta tradición. Recordémosla, nombrémosla, empecemos a ver justamente estas conexiones con estas mujeres. Sí, aquí la Luchita nombró a la señora Blanca Ruiz. ¿No es cierto? La señora Blanca Ruiz ella producía tazones, y ella le enseñó a su vez, yo no sé si puedes retroceder, Alejandro, porfa, una o dos, ahí. Mira, Súper ahí bien. tenemos a tres mujeres importantes que, por lo menos en el caso mío, en mi experiencia muy personal, es que la señora Elba Saavedra fue quien nos entregó la información respecto a la cerámica de Granadillo como tradición alfarera. La señora Brisa Barco es hija de la señora Blanca Ruiz. ¿La Marta? No, ella es la Brisa. La Brisa Barco, sí. Sí, po. La señora Brisa Barco, ella es quien nos dijo cómo se hace el tazón. ¿En qué año tú te conectas con estas personas? Con la señora Elba fue a fines de los 90. Ya, ahí empieza tu investigación en terreno. Claro, Perfecto. claro, 1998, por ahí, estuve en su casa varias veces. Uh-huh. Y ella me mostró todo el proceso. O sea, fue la mujer más generosa que yo he conocido, la señora Brisa también, muy generosas. Porque entendió la importancia de lo que estábamos haciendo. Yo creo que eso fue también muy importante, y con mucho respeto y con mucho cariño además, entendiendo siempre que ella era lo importante en ese trabajo, ¿no? Uno solamente es un instrumento. Y yo creo que eso hay que tenerlo súper claro. Uno solamente es un instrumento de relevar las mujeres que efectivamente lograron mantener una tradición en el tiempo. La señora Elba Saavedra, por ejemplo, ella tiene una hija, la señora Zunilda Pérez Saavedra, que hizo una jarra de agua grande, muy bonita, que la tiene en su casa. No sé, me encantaría que la tuviera, pero yo la última vez que la vi la tenía todavía. Luego, en el año 2002, fui a ver a la señora Brisa Barco, pero llegué a ella por muy casual, justamente buscando, entendiendo un poco lo que era el tazón, y ella me dijo, ella me mostró un tazón chiquitito que tenía en su casa, y me dijo, mira, yo hice este tazón para recuerdo mío, que es el último tazón que voy a hacer, porque era difícil hacer un tazón. Y ella me explicó cómo se hacía. Y hacer un tazón es mucho más difícil que hacer una pieza pequeña. ¿Por qué? Porque ellas usaban un sistema de molde, ¿no es cierto? Y ese molde, a su vez, ella lo conoció como un objeto que era de un lavatorio. Sobre el lavatorio se le pone un paño húmedo, luego sobre el paño húmedo se va poniendo la arcilla, luego se tiene que voltear. Esto dan paso sobre paso, hasta llegar a esta forma escultórica que digo yo, que además es una forma que es muy linda. Eso fue en el año 2002. Y con la señora Brisa Barco. Yo guardé esos textos, esa grabación, y luego la reproduje en la tesis del 2010 que di, y que en el fondo era probar que lo que ella me había dicho era efectivo, o sea, siguiendo todos los pasos que la señora Brisa Barco me había entregado. Entonces, es el tazón que ahora la señora Lucha usa en sus procesos, digamos, de... El único que tengo yo, ella me lo regaló a mí. Po. Luchita, una consulta, porque Elena sabe construir este tazón, hizo la investigación, le dieron el paso a paso, pero para la gente que está en la casa, ¿qué se hacía con este tazón? ¿Cómo se cocinaba? ¿Qué cosas hacía la gente? Usted ha hecho un rescate muy lindo con eso. Sí, le puede contar a la gente para que se imagine qué tipo de cocina hacían en la práctica. Sí, con pues para hacer el pan, mi mamá hacía empanadas también ahí. Hacía bollo en el 18, le gustaba hacer bollitos. Pero ¿cómo era la preparación? Porque la gente no se imagina, porque se imagina que... ¿Para calentarlo? Exacto. Había que ponerle un alambrito y colgarlo, pues, y prenderle el fuego abajo. Okay. Y después, cuando ya está bueno, uno lo mira que esté un poquito colorado y le saca las brasas para el lado, y ahí se echa la tortilla y se pone ahí el tazón encima. Ya. ¿Solamente se hacían tortillas o se cocinaba otro tipo de cosas? Nombró la empanada, que no sabía. Empanada también hacía mi mamá. Sopa me habían comentado que cocinaban como comida. ¿Tienes recuerdo de eso? No. Pero tiene que ser otra cosa para sopa, porque esas cosas, el tazón se pone negro adentro, imposible que se pueda hacer sopa. Ah, perfecto. Sí, pues.
Sí, pues eso es para asar el pan, para calentarlo. Entonces, tiene que ser un tazón, pero vuelto como una olla, Ujú. y ahí pueden quedar esos. Pero en general se convertía en un verdadero horno donde se podían cocinar estas masas que eran Sí. las tortillas de rescoldo. Claro. Perfecto. Perfecto. Alejandro, ¿podrías adelantar un poquito? A lo mejor se puede ver en la presentación el tazón como en primer plano, si es posible, para que la gente pueda ver ahí la tradición. Bueno, ahí está señora Elba Saavedra, ahí le tomé unas fotos de cómo ella hacía la cerámica, Estaba y no usaba quemándolo ahí, marroquina, y después lo estaba quemando con posta de vaca. Después, ahí Esta es la tinaja. ese es una jarra de agua que hizo la señora Sunil. Zunilda Pérez. Y la que está a la derecha tiene 4 asas, es preciosa porque tiene además un detalle que es muy prehispánico. ¿Cuál, Elena? Disculpa. De la derecha. ¿Pero cuál es el detalle prehispánico? Ese como cachito que tiene arriba. Ah, el La asa. punta, ¿no? En las asas. Wow. No, es que realmente esas son piezas que uno dice, están en el siglo XX, las realizaron, pero son piezas que perfectamente las puede uno haber encontrado 800, no sé, años antes de Cristo. O sea, es una cosa hermosa. ¿Dónde la vio usted esa? ¿Dónde la Minda? La Sí, Mindita. sí. Ella tenía una de esas. A ver, adelanta un poquito, porfa, para ver si mostramos ahí está la señora Brisa. Adelante un poquito más, por favor. Ahí tenemos los tazones. Ahí están los tazones. Esos tazones que están a la izquierda de la pantalla los encontré en la casa de la mamá de la Luchita. Que está en una que mi mamá pieza tenía ahí. 3, ¿ves? 3 puntos tenía ahí. Esos tazones los hizo la señora Blanca Ruiz. Sí. Y los de la derecha es un tazón que también encontré la señora Ninita, parece que tú me dices que se llama. ¿De quién? ¿Cómo se llama una señora que vivía cerca de tu casa? ¿Raquel? La señora Raquel, Raquel. de los Contreras, Eso. de la Fresia. Ahí hay un tazón, que ese no está en uso. Y a ver, no sé si puedes adelantar No sé uno si más. estará todavía ese tazón, lo tenemos todavía. Ahí está la Luchita. Y ahí está la luchita. Ella es la Luchita. ¿Cuál era el rol de la familia en la construcción de este tazón? ¿Solamente participaban mujeres? ¿Había un rol del hombre? Mire, yo nunca había visto hacer tazones, ¿no? Yo nunca vi hacer. Perfecto. Sino que ahora cuando vinimos acá al Secrea nomás, ahí aprendí yo a pasar, pues hice uno también, 2 hice yo. Sí, así la Entonces la yo vi. nunca vi antes hacer. Perfecto. Usted los vio hechos, ¿no? Eso nomás, por Y en listo. las cocinas estas En las típicas de cocinas, Granadillo, claro. que son con coligüe, Sí. con barro, perfecto. Con barro. Elena, tú, Una anilla ahí para poner hacer el pan. perfecto. Elena, ¿y tú qué, con respecto a la misma pregunta, el tema del tazón de Granadillo, ¿qué influencia tiene? ¿Será dieguita? ¿Será inca? ¿Será...? Eso es lo que nunca No, el tazón Porque- Dime. Porque no tiene, a lo personal no he visto una figura parecida en otros tipos de lugares de Chile. ¿Qué Claro, piensas tú de eso? Lo que pasa es que el tazón, claro, acá todos los pueblos prehispánicos no usaban como esta piola, esta cosa que cuelga, que pende. No se usaba acá. Eso se usa, viene de afuera. Pero la forma del tazón, o sea, ponerlo al fuego, que pueda absorber el calor, porque además la cerámica tiene esa característica también, las arcillas magras, ¿no es cierto? También absorben el calor y también irradian, ¿no es cierto? En ese caso, o sea, lograr identificar ese valor de la cerámica a mí me llamó mucho la atención. Porque no es lo mismo un contenedor que tú pones agua y calientas, que entender que ese contenedor deja de ser contenedor de un algo, digamos, líquido, sino que absorbe el calor, ¿ya? Y que eso es algo muy propio, digamos, de un conocimiento más técnico de la cerámica, de la alfarería, Claro. y que además se conecta mucho con el tipo de arcilla que hay en Guayaquil, que es magra. Entonces, uno dice, pucha, ¿de dónde salió? Yo he encontrado últimamente algunas videos de pueblos que son más bien de origen árabe, ¿Ya? donde calientan, tienen la misma forma del tazón, así como una cúpula, pero no es de cerámica, es de otro material. Qué sé yo, es de lata, es de otro material. Y el que tenga esto que pende también me llama todavía la atención. Eso todavía falta por dilucidar. Lo único que yo te puedo decir, que es lo que yo creo, es que es un objeto sincrético. O sea, ahí tenemos el sincretismo hecho así carne, objeto. digamos. Porque ahí se da la tradición alfarera local, Exacto. pero además se logran captar elementos que son de otras culturas y que la fusionan en este objeto.
¿no? Yo creo que ese es un elemento que todavía tenemos que dilucidar. Sí, Elena, y dentro de tu investigación, lo que me llamó la atención es dónde extraes la greda, que eso le da también una identidad muy territorial a la gente de Vallehermoso. Si me puedes comentar un poco de eso y de la toponimia más o menos también que se maneja en este lugar, que también es una tesis interesante, si me puedes comentar un poco de eso. Claro. Y los roles también a lo mejor, que ahí podríamos conectar esta pregunta. ¿Cómo participaba la familia en la creación del tazón de Granadillo en estos lugares donde se extraía la greda? No era la familia. Era solamente la mujer, ¿no? Era la mujer entonces. La mujer que lo hacía, es la que venía a buscar la greda, todo. Claro, o sea, la mujer que iba a buscar la arcilla, además que eran épocas muy, muy determinadas, ¿no es cierto? Con ciertos, como te decía al principio, hay muchos elementos que hacían que el proceso de sacar, de extraer la arcilla fuera también un rito, fuera algo importante, porque también nosotros al sacar algo de tierra estamos sacando algo de nuestra madre, ¿no es cierto? Nosotros o sea, las señoras lo sacaban de Guayaquilín. Y en lo que planteo en la tesis, que lo conversé en alguna oportunidad con un antropólogo Prado, ¿cómo se llama? Cristian Prado. Y que tiene que ver con, mira, no lo he repasado, pero en el fondo Guayaquilín ahí hay un sincretismo, o sea, hay un encuentro de dos lenguas. Como una toponimia mixta. Que es la quechua y es la mapudungún. ¿Ya? Entonces, Guaya, que es como monte de luna, Guayaquilín, monte de luna. Eso es lo que yo logré captar al unir esas dos palabras que tenían dos orígenes de dos lenguas distintas. Entonces, es muy rico también porque el objeto tazón es un objeto sincrético, pero en el espacio donde, o sea, el lugar donde iban a buscar también la arcilla también es una toponimia sincrética. Sincrética, que eso se da mucho en la cuarta región de estas toponimias que tienen tanto esta lengua andina con la lengua mapudungún. Súper interesante, eso me pareció súper bien. Y abre muchos caminos, pero también muchas interrogantes, como toda investigación de este tipo. Claro, perdón, solamente decirte que cuando tú hablas de familia, la cerámica, la alfarera americana, la mujer alfarera no trabajaba en solitario. Se encerraba. ¿Por qué la Lucha no sabe? ¿Y por qué la Luzmira, que es nieta de una alfarera, no sabe? Sin embargo, la señora Blanca Ruiz le enseñó a dos hijas, que es la señora Brisa Barco y la señora Marta Barco. La señora Marta todavía está viva. Y ella es una mujer que todavía sabe cómo mantener esa tradición. ¿Cómo se responde eso? Se responde porque primero los niños traían mala suerte para el proceso alfarero. Entonces, mientras no hubiesen niños, la sangre, la mujer tenía mucha... Pero eso tendrá que ver con los ritos que se heredaron en torno a esta tradición. Así como nosotros lo hicimos ahí con chiquillos, toda la cuestión. Sí, que mira, lo que hay que considerar es que estamos en tiempo en donde o sea, la cerámica es como dice por ahí, dice la cerámica, los celos de la loza. La cerámica es celosa. La cerámica se rompe si lo estoy haciendo mal. La cerámica, si en ese proceso de extracción no la limpié bien y hay una piedrecita entre medio y se explota con el calor, se rompe. Pero yo no lo sé. Si yo no tengo un proceso, digamos, más, podríamos decir, entre comillas, científico. Esas son prescripciones. Entonces, todo eso... Pero es súper rico antropológicamente rescatar justamente que no se entraran niños porque iba a causar algo físico, una fisura, algo en la pieza. También algo escuché sobre la misma quema, que habían rituales con respecto a la quema misma. Sí, hay rituales sobre la quema misma, pero fundamentalmente es en el levantamiento de la pieza. Es ahí donde está todo el secreto, digamos, porque la quema es... Claro, y la quema es la culminación de ese proceso. Entonces, exacto, claro, es muy importante que no se te quiebre la pieza, porque si se te quiebra, también se te van a espantar no sé, se van los espíritus ahí con eso. Mira, y además como es tan femenino, hay muchos elementos que tienen que ver con los ciclos propios de la mujer y que también se consideran en el proceso alfarero. ¿Ya? Estamos hablando de este tiempo, ¿no? Que era mucho más oscuro, tenía muchos misterios hacer arcilla. Ahora no. Nosotros ahora vemos que se hacen trabajos en alfarería con una rapidez y todo resulta, y nada se quiebra. Pero eso estamos en otro proceso tecnológico, ¿no? Exacto. Entonces ahí podría mezclarse que era un uso cotidiano, pero también tenía algo de ceremonia, de ritual, en las mismas etapas de la construcción de
de este tazón. No olvidemos que había que ir al cerro a sacar esta arcilla. Desconocemos si había un rito para sacar eso. Se dejaban prendas a cambio. La señora Elba me contó en una Genial. oportunidad que ella dejaba prenda a cambio por sacar un trozo, por sacar tierra, ¿no? Mira, súper interesante. Sí, Porque y son se familias que coincide con nuestras corresponden investigaciones. a tradiciones más viejitas de nuestra zona. Ahora que está de moda No un lo poco sé. de vincularlos con esas tradiciones. No lo sabes, lo No lo desconoces. sé, porque yo la verdad es que todo lo que es la bibliografía fueron, no sé, Sonia Montesino, que ella ha hecho un trabajo importantísimo, Levi Strauss, ¿no es cierto?, como un antropólogo muy importante que trabajó mucho en las culturas antiguas de América, García Rosselló también, pero son todos, la única es, bueno, y también Marina Varela, también la tengo por ahí, pero fundamentalmente son, ninguno se ha atrevido a decir que son tradiciones diaguitas o Aludirlo no sé, a una cultura en particular. no, porque ese objeto que ya es más que tiene elementos con colores, que ya es más de ceremonia, ese objeto nosotros hemos perdido ese quehacer. ¿Ah? Conocemos este otro que era de uso cotidiano. Que ¿ya? tiene algunos vestigios, como hemos comentado, de ceremonia, Tiene pero que no se conecta directamente, o no tenemos las evidencias como para conectarlo directamente a esta tradición. O sea, yo no podría decir que es diaguita, no sé, quizás sería interesante trabajarlo. No sé, habría que buscar esa línea, desarrollar esa línea y ver ya en qué elementos sí lo son y cuáles no. Tenemos elementos que son, no sé, aquí se usa un molde. Los diaguitos usaban molde, entiendo que usaban torno falso. Entonces, empezar por ahí. O sea, es una investigación que hay muchas líneas investigativas todavía y se está abriendo recién. Y eso también evidencia que no habían investigaciones previas de esta tradición. ¿Tú cuando te abordaste esta temática no había nada escrito sobre esto? De aquí de la Quebrada de Granadillo, es unos textos de unas estudiantes del Liceo de la Ligua que describieron que habían objetos de cerámica en las afueras de la casa de Granadillo. Nada más. Pero de ahí, eso es todo lo que hay escrito antes de que se me haya cruzado esta maravilla en mi camino. Porque increíble. En realidad para mí fue algo muy, muy lindo. No, increíble, me sorprende mucho. Bueno, quería preguntarte dentro de lo mismo que hemos conversado, ¿y cómo ha evolucionado o no esta tradición? ¿Y qué cambio usted ha observado en esta práctica y el uso del tazón? ¿Qué creen ustedes? ¿Evolucionó esta práctica o no evolucionó? ¿Lo encontraron en una etapa que ya estaba en desuso? ¿Qué creen ustedes? No sé, porque, bueno, yo al demás yo no la dejé nunca de usar, pues. Siempre lo he usado yo. Sí. Si yo tenía uno antes se me quebró y después la Brisa me regaló ese a mí. Entonces yo ahí seguí de nuevo. Y después la señora Elena me regaló otro. O sea, tengo dos, ahora tengo tres. Usted nunca dejó de ocuparlo desde que la primera vez que lo vio. Pero lo interesante es que nunca trabajó, o sea, nunca hizo una pieza, pero sí cocinó con esta pieza. Ahora último hicimos uno, hicimos dos aquí en el museo, o sea, en el SECREA. Elizabeth, por una pregunta, ¿tú en qué momento te diste cuenta que era algo único que ustedes estaban haciendo? ¿En qué momento te diste cuenta que era algo que no se hacía en ningún otro lado de la Ligua, por ejemplo? No sé, de cuando empezamos con la señora Elena y que yo nunca había visto. Y yo nunca pensé en aprender tampoco, nunca dije yo, ¿cuándo voy a aprender a hacer? Pensé que era más fácil, más difícil, no sé, pero... ¿Pero tú sabías de estos lugares donde se extraían la greda en Valle Hermoso? Sí, pues sabía yo que era en Guayaquil. Siempre iban a buscar allá. La señora Blanca tenía osa, ve donde vivíamos nosotros arriba, pero ahora ya no hay ahí. Pues. Elena, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Evolucionó esta tradición? ¿Se quedó? ¿Tú la descubriste cuando ya estaba prácticamente en el final de esta etapa? Sí, pues cuando yo vi tazones los vi apilados, no los vi en uso. La señora Brisa Barco me mostró que ya todavía en su cocinilla, porque, o sea, el tazón necesita un contexto de cocina campesina, necesita el fuego, la leña, ¿no es cierto? Necesita... Una hornilla para tener donde hacer el fuego. Una hornilla. Para colgar el tazón ahí, pues, una cadenita o un alambre, no sé con qué. Entonces el uso obviamente del gas y la modernización un poco de la vida empezó a dejar un poco de lado esta tradición. Sí, pues yo creo que sí, pues. Eso fue, pues, que no se empezó a usar más. Y nadie más lo usaba, pues, sino... Yo creo que la señora Zunilde después tampoco lo empezó a usar ya, pues, que le hicieron un horno después ya. Esos hornos de barro, eso lo hicieron a ella después los niños.
O sea, Elena, en los 90 ya estaba en desuso este tazón. Sí, sí, totalmente. O sea, la lucha lo usaba, pero tienen que ser lugares. Ahora, ¿qué tan? Porque ustedes lo usaban mucho en la quebrada de Granadillo, pues si todas las casas usaban tazones. Y todas las casas tenían, toda la gente asaba el pan en eso. Sí, era lo único que había que asar pan para allá. Y lo interesante es que era en Granadillo, encapsulado en Granadillo, en ese espacio único, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, ahora, claro, nosotros lo encontramos en desuso, pero sin embargo, pero un desuso entre comillas, porque se usaba, pero no masivamente dentro del mismo espacio. Estamos hablando de una comunidad pequeña, Granadillo. Sí. No sé cuántos llegaron para la quebrada y yo estaba allá en la casa donde vivía mamá haciendo pan, ahí me pillaron usando el tazón. ¿Cierto? Sí. Ya. Y ahí estaba re malo ese tazón, pues ya se quebraba, ya fue como 2 veces más ese pan, pues se quebró. Pero eran resistentes. Yo he visto que habían tazones que prácticamente mucho tiempo, mi mamá, pues. Mucho tiempo. Estaban como entonces, parchados con alambre, eran claro, verdaderos. pues, se apretan con alambre. Pues. Ya. Y se le pone para colgarlo los ganchitos. Pues. O sea, era una pieza que podía perfectamente trascender una generación. Usted podía heredar un tazón de su mamá, por ejemplo, y continúan en uso. Quizás el problema es que ¿quién sabe cocinar con tazón después de la lucha? Ahora está una sobrina mía que la señora Elena le regaló uno a mi hermana, la Tana, y la sobrina lo está usando ahora. O sea, en el fondo... Ha hecho 2 tortillas, 2 veces ya ha hecho pan. Mira, si en el fondo acá lo que hay que lograr preservar es el uso y la confección, saber hacer tazones. Entonces, yo creo que ese es el desafío, pensando un poco en este llegar a ser, ¿no es cierto? Pero como futuro, aunque eso. Es que en parte como con esa proyección es como la pregunta que quería hacerle. En esta preservación y rehabilitación, o sea, revitalizar esta tradición, ¿hay futuro en la práctica, de esta práctica en la Ligua? ¿Cómo se tiene que conectar para que esto se masifique? ¿O la idea no es masificarlo, es mantenerlo como algo tradicional de Granadillo? ¿O su querer es que más adelante los niños de Vallehermoso tengan una conexión con este tazón? ¿Cómo tú lo ves hacia futuro este tazón? No sé, porque nadie más va a seguir eso. ¿Quién va a seguir si no nadie lo seguía a la señora Elena y no se crea nomás? Pues, y ahí los invitó a nosotros. Pero será una respuesta al tema turístico. Muchas veces como que el turismo es como que le da como un aire comercial y entusiasma a la gente para que pueda revitalizar estas tradiciones. ¿Crees tú que es el futuro hacer turístico este tazón? Yo creo que sí, pues puede ser. El tema gastronómico, claro. Puede ser. Puede ser. Sí, pues Luchita, igual la Luchita ha llevado el tazón, por ejemplo, lo sacó de su contexto, ¿no es cierto? En verano. Sacó de su contexto el tazón y lo llevó a otros lugares y ha cocido pan, ha mostrado a la gente cómo se cuece el pan en el tazón. Entonces, le ha abierto una pequeña veta. Hoy día, por ejemplo, vino una persona del Duoc también, porque también lo conoció a través de la lucha también, el tazón, y dijo, bueno, ¿cómo podemos hacer para que este objeto que es tan propio, tan chileno, tan nuestro chileno, le dijo? Le digo, no, es de Vallehermoso, de Granadillo, pero bueno. Claro, y digo, no entiende esta complejidad. Claro, entonces que también quiere como, ¿qué posibilidades hay de hacer una innovación, digamos, frente al mismo producto? Entonces yo creo que eso son preguntas que la comunidad de Vallehermoso, la comunidad de Granadillo se tiene que hacer, porque ahora también se está abriendo un expediente del tazón de Granadillo que tiene que ver también con su protección patrimonial. Entonces, ahí es la comunidad la dueña de ese objeto, ¿no? En términos, digamos, patrimoniales. Se entiende. Y en ese sentido, yo creo que ahí la lucha, sus vecinas, sus amigas, y no tan amigas, o de todo, como hay en todas las comunidades, yo creo que son las que tienen la palabra ahí. Claro, porque podemos caer en el riesgo de la patrimonialización, que también se habla de que al final ya escapa de los cultores y empieza a trascender a otras cosas y pierde esta identidad y esta conexión de las comunidades originales. A lo mejor por ahí está el riesgo también de esta decisión que como comunidad de la Ligua tenemos que tomar con respecto a esta tradición que ustedes han investigado y han difundido. ¿Piensas tú que en un futuro puede haber el dulce de la Ligua, por ejemplo, los tejidos y el tazón de Granadillo como gran elemento turístico y cultural de la Ligua? ¿Crees tú que se puede hacer
por ejemplo, a partir de talleres, de educación, conectar con las mismas escuelas. ¿Habrá un futuro por ahí, por este tazón? Sí, puede haber, pero hay que buscar la greda, pues. Hay que tener la greda, los materiales para hacer y enseñarle a los niños. O sea, claro, esto reactivaría toda Claro. una reconexión con los lugares. Hoy en día también nos encontramos con los problemas que todos los cerros están cercados, tienen dueño, entonces me imagino que van a haber muchas complicaciones en torno a volver a Para este sacar, origen claro. o sea, rescatar esta tradición tal como uno la recuerda, pero ¿será un riesgo que habrá que tomar, Elena? ¿Qué crees tú ahora como en tu pensamiento dentro de todo este tema patrimonial que tú has estudiado? Si es que tiene algún futuro por un lado institucional, algo adelantaste que tiene que ver más que nada con la comunidad. ¿Cómo se logran estos equilibrios Pucha, para proyectar esto? yo en ese sentido soy un egoísta. Mm. Creo que los espacios, los objetos tienen un valor simbólico y ese valor simbólico lo da una comunidad. Entonces, cuando tú sacas ese valor simbólico de esa comunidad, pasa lo que tú estás diciendo, ¿no? Se convierte en un objeto que no tiene historia, solamente se convierte en un objeto extraño, raro, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en ese sentido yo lo conservaría en su lugar de origen. Entonces, por eso que de alguna manera también hemos sido tan celosas, como es el origen de la alfarería, de los celos de la loza, hemos sido tan celosas en cuidar que ese objeto no se convierta en algo utilizado de manera meramente comercial, ¿no? Sino tiene un valor simbólico detrás y ese valor simbólico las comunidades lo van cambiando, pero que sean las comunidades, ¿ya? Y en ese sentido, claro, soy un poquito más me cuesta verlo en otros lugares. Pero yo creo que, como te digo, finalmente la palabra siempre va a estar en las comunidades que son las que lo han preservado, conservado y cuidado también. ¿Y el futuro será la educación, enseñar a los niños, por ejemplo, de comunidades de Vallehermoso esta tradición? Yo creo de todas maneras. Porque en parte creo que, bueno, el tema de la patrimonialización tiene mucho, la institucionalización, el deber del Estado de proteger, a lo mejor ahí se despersonaliza mucho, pero el camino será la educación, empezar a enseñarle a estos nuevos niños la importancia primero del tazón y si hay algún camino para empezar a trabajar en reconstruir, en hacer tazones, en mostrarle la cocina propia de Vallehermoso. Los niños de Vallehermoso yo creo que lo conocen. Nosotros hemos trabajado con algunos niños de Vallehermoso. ¿Y cómo ha sido esa experiencia, Elena? Lo que pasa es que los niños ahora no tienen ningún entusiasmo. ¿Se acuerda que trajimos al Vicente y a Santiago? Trajimos 2 sobrinos, yo. Estuvieron ahí, No están. Es que yo creo que hay que partir de más chicos. O sea, obviamente los adolescentes hoy en día, que obviamente nacieron en un contexto completamente diferente. Con internet, con luz, con otro tipo de adelantos tecnológicos, como que ignoran, claro, esta potencia de este objeto, pero a lo mejor la educación va para más chicos, yo no sé, primera infancia, no digo que hagan un tazón, pero a lo mejor empezar iconográficamente a mostrarles estos objetos que pertenecen a la comunidad. Bueno, yo soy profesor, entonces como que me desespera un poco que esta tradición, como tú la encontraste, estuviera a punto de desaparecer, pero también he visto grandes acciones y que la gente se impacta, por ejemplo, cuando hicieron el Secrea, las tortillas, cuando estuvimos el Día del Patrimonio y estuvieron con el tema del tazón, o sea, veo que hay interés real de la gente por saber, por lo menos, qué es este tema. Bueno, yo creo que ahí el museo es un espacio muy importante como para preservar la tradición y que no pierda su valor simbólico. Yo creo que eso tiene mucho valor y que las mismas comunidades. Pero como abrirlo, por eso te digo, o sea, ahí yo me pongo egoísta. Pero nada, o sea, las cosas, los objetos le pertenecen a las comunidades y ellos sabrán cómo se define en el futuro. Pero me parece que un espacio como este tiene, de alguna manera, y ustedes tienen una cocina donde aparece el tazón, y quizás sería interesante revitalizarlo ya de manera real, digamos. Entonces, eso sí sería a construir una cocina, porque la cocina, además de Granadillo, es preciosa en términos constructivos. Tiene una cantidad de saberes, de conocimiento de las personas que levantaban esas cocinas maravillosa. O sea, no es solamente el objeto, sino que todo el escenario. Hay un contexto que lo hacían ellas y ellos. Y ese contexto es el que de alguna manera sería hermoso preservar. Y los museos, los espacios de educación, son los lugares donde
se resguarda y se cuida ese valor simbólico y que se puede también transmitir de generación en generación. Interesante. No sé, vamos a conectarnos ahora con la gente que estamos conversando largamente, ya llevamos 45 minutos. Vamos a ver preguntas, sí, vamos a ver preguntas que nos han hecho. Y aquí tenemos una pregunta. Mira, María José Quiñones Contreras dice: mi abuelita Brisa, recuerdo que de niña nos llevaba al cerro a buscar greda. Creo que mi mamá aún tiene una ollita de greda que ella hizo. Estamos apelando a la memoria emotiva de gente de Vallehermoso, sin duda ahí estamos leyendo más que una pregunta, como un aporte de nuestra gente que nos sigue, y sin duda estas tradiciones nos impactaron en algo súper potente, que es la comida. O sea, eso te quería preguntar, ¿estás de acuerdo que el tazón de Granadillo es un patrimonio inmaterial de la Ligua? ¿Estás de acuerdo con eso de la clasificación de inmaterial? Sí, o sea, es un objeto tangible. Claro, es físico, lo podemos ver. Es un objeto tangible, pero lo inmaterial de eso intangible es justamente el conocimiento que está detrás de ese objeto, que es el conocimiento alfarero, que no es producto de 10 años, sino estamos hablando de muchos años, y además de la preservación, la conservación de una forma de utilizar la cocina, el fuego, ¿no es cierto?, con el tazón. Entonces, claro que es inmaterial, sin duda, para mí, sí. Vamos a seguir revisando. Vamos a ver, Raúl Rodríguez dice: saluda a la Luchita, las mejores tortillas del planeta, bendiciones. Bueno, ahí estamos conectándonos con Vallehermoso. Raúl también lo conozco, un destacado vallehermosino que está conectado con los bailes chinos. Bueno, todos los vallehermosinos tienen estas conexiones increíbles entre los bailes chinos, que es uno de los patrimonios materiales potentes, la comida, la alfarería, bueno, todas estas cosas que se cruzan. Kelly Saavedra Brito dice: se asaban ricas tortillas en tazón. Bonito recuerdo de la cocina de leña de nuestra gente de Granadillo. Bueno, estoy viendo que hay gente que recuerda entonces la cocina, entonces hay gente que tiene una memoria muy reciente con respecto a esta tradición. ¿Hay más comentarios, Alejandro? Bueno, dice que la Luchita continúe con las tradiciones y el pan candial, que rico, es único. Yo te pregunté fuera de cámara, coméntale a la gente, a los jóvenes, ¿qué es el pan candial? ¿Qué es lo a qué se refiere el pan candial con el comentario de Raúl? Ahora es el pan integral que nombran. El pan integral antes se nombraba pan candial, era la harina se hacía de trigo, se mandaba al molino, se limpiaba, se cosechaba, se mandaba al molino y ahí se transformaba en harina. Y de ahí hacíamos el pan. O sea, por eso son tan longevos, por eso son tan sanos, porque tenían una alimentación buena, puro bueno, no, puro grano, que se cosechaba todo allá. La lenteja, el poroto, la alberja, todo se cosechaba. Es interesante eso es de las plantaciones en lluvias que le llamaban, ¿no? ¿Le puede comentar a la gente de qué se trataba ese tipo de plantaciones que se hacían en Vallehermoso muy populares? ¿De qué trataba la plantación de lluvias, por ejemplo? Para las cosechas, para pasar el año. Tenía que sembrarse el trigo, todo se sembraba por el maíz. Pero esto se sembraba en los cerros. En los cerros y en los planos. Y la primera lluvia era donde se intervenía. Se ponía a sembrar la gente. Entonces ya después cuando venía esa lluvia ya la planta ya iba saliendo ya. Perfecto. Las lentejas, todo eso sembrábamos nosotros. ¿Cuáles eran las épocas más o menos? Bueno, hoy día se desordenó el clima, pero en ese tiempo eran más marcadas las estaciones. Más o menos, ¿qué fechas recuerdas que se daban esto? En principio de julio, agosto, ahí se empezaban a sembrar las cosas. El sandial se hacía siempre en agosto. Mi abuelito siempre hacía sandial. Él cosechaba las sandías, melones, los zapallos, inmensos zapallos, todo eso, maíz. Hacíamos la chuchoca nosotros también ahí. Qué rico. La harina tostada, todo eso lo hacíamos con mi mamá. En el invierno estaba lloviendo y nosotros haciendo harina tostada. A los 9 años. A los 9 años, pues sí, pues ya estaba. Después molerla en la piedra, pues moler la harina en la piedra. Wow, eso es otro elemento prehispánico, pues, pero... También está la piedra en la casa ya de nosotros. Ahí está la piedra donde hacíamos el frangollo, hacíamos la chuchoca ahí también porque cocíamos el choclo y después se hacía la chuchoca. Pues. Con chuchoca ricas, con zapallo. Cazuela de chancho con chuchoca. Cazuela de gallina de campo también con chuchoca ricas también. Elizabeth, ¿y has pensado hacer como un recetario? O sea, porque estoy pensando porque son recetas, bueno, que típicas del campo, pero hay recetas que se hacen con el tazón. ¿Será un proyecto interesante hacer como una especie de recetario en el tazón de Granadillo?
para Sí, difundir pero esta tradición. yo no lo sabría hacer. En principio no lo sabría hacer. Sino que les conversaría, ¿no? Hay otra gente que lo fuera haciendo. Ah, pero por supuesto, Sí. aprovechando tu experiencia en la Claro, cocina, porque digo yo yo. no lo sé hacer. Pero mira, No sé. interesante sería un recetario de estas tradiciones de cocina de Valle Hermoso. ¿Hay comentarios, consultas, Alejandro? Bueno, que Elizabeth Gravito dice, gracias por rescatar las tradiciones de nuestro querido Valle Hermoso. Bueno, seguimos con buenos comentarios de la gente que nos sigue. Y dice María José Quiñones Contreras, dice, ¿el museo compartirá esas fotos de la alfarera como exposición o en su Facebook? Mira, buena pregunta. Nosotros puntualmente de Granadillo tenemos la sala que es la sala La Quintrala, que es una sala que está inspirada en la colonia, acá en la provincia de Petorca. Y justamente una de estas museografías apunta a recrear una casa o una cocina de Granadillo. Así que en parte la tenemos presente en la museografía y está obviamente también presente el tazón de Granadillo. Veamos otro comentario o pregunta. Bueno, estamos en los 51 minutos y no sé, me gustaría que si quisieran dar una palabra o hacer un cierre de este tema del tazón de Granadillo o destacar algo con respecto a lo que hayamos conversado. Les doy la palabra. ¿Quieres decir algo, Luchita, antes? No, despídase usted. No. No, yo solamente Experiencia bonita esta, bonita experiencia y aprender a hacer el tazón, ¿no? Y seguir usando, así que hasta cuando Gracias. Sí, la Luchita tiene 2 tazones que hizo ella, así que ella puede usar sus propios tazones y con ellos también cocinar su pan, porque si bien es cierto, ella sabe manejar el tazón, pero ahora también sabe hacerlo, que eso es muy importante. Wow. Y no solamente por mi parte decir que la alfarería, yo creo, o sea, lamentablemente estaba, quizás ya no, dentro, digamos, de lo que sería un tipo, la alfarería, la tradición popular alfarera, porque en arte se hacen como divisiones, se catalogan de artes populares y artes más académicos. Creo que eso ha sido nefasto para las tradiciones populares o para las tradiciones artísticas. Aquí nosotros teníamos artistas en el territorio, hay mujeres con nombre y apellido. Y esas mujeres en las que nosotros le estamos dedicando también este momento con la lucha, yo en lo personal, en lo particular, porque creo que esos nombres se tienen que relevar como seres artísticos, son personas que hicieron arte, ¿no? Exacto. Porque hay mucha pasión detrás de eso, y que también por ahí un autor de apellido Larraín habló de la devaluación cultural. Cuando hay devaluación cultural es cuando justamente las tradiciones se van perdiendo porque llega otra mirada más moderna, más progresista, ¿no es cierto? Y dejamos detrás estos quehaceres que son tan ricos y que nos convierten en seres más humanos también. Eso es lo que yo quiero decir, darle las gracias nomás a todas estas mujeres maravillosas con las que compartimos siempre. Y yo me sumo a las palabras de Elena y también agradecerte, Elena Molina, porque también tu trabajo has tenido la generosidad de compartirlo, no solamente el tema académico, sino que tu habilidad con la cerámica has sabido transmitirlo y hoy en día hemos tenido estos resultados de tener este tazón vigente y con una proyección que no lo sabemos, pero presente y viendo posibles caminos hacia el futuro. Así que muchas gracias, Elena, por aceptar la invitación de compartir esta conversación. También agradecemos a Alicia Riquelme, muchas gracias por su conocimiento y por ser una representante de esta tradición de Granadillo y de Valle Hermoso y de estas lindas mujeres que hasta el día de hoy tenemos este legado que es el tazón de Granadillo. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Le digo a la gente que esta grabación va a quedar en nuestras redes sociales, en el Facebook. Pueden seguirnos también en YouTube, Facebook, Instagram y agradecer obviamente al equipo de comunicaciones y al equipo del museo que siempre está apoyando esta iniciativa y estas conversaciones que tienen que ver siempre con nuestro patrimonio local y nuestra memoria. Así que muchas gracias por seguirnos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.